Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí en el versículo 5, la palabra derribando, aquí se refiere derribar, es tirar en el ámbito espiritual. Lo primero que tengo que saber es que me tengo que rendir ante Dios para que Jesús derribe toda fortaleza que se quiere levantar en contra de los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, los israelitas apelaban a Dios para la guerra. Los sacerdotes salían a acompañar a menudo al ejército de Israel a la batalla. El sonido de la trompeta a través del país anunciaba el llamado a las armas. Las armas incluían hondas, lanzas, jabalinas, arcos y flechas, espadas. Los movimientos estratégicos incluían emboscadas, movimientos por los flancos, ataque por sorpresa, invasiones. Las guerras a veces se resolvían con un solo combate. Aquí en el versículo 3, en 2 de Corintios 10:3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, ¿qué quiere decir? Aunque andamos en la carne, ¿qué quiere decir? Somos seres humanos, no actuamos en la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son hondas, lanzas, jabalinas, arcos y flechas. ¿Cómo sería en la actualidad? No son palos, armas, golpes, no son insultos, agresiones, porque la lucha no es contra carne y sangre. Mi guerra no es carnal, sino espiritual, contra las potestades de las regiones celestes, pueblo de Dios. Entonces, el tema de hoy se llama 5 instrucciones para la guerra. Y vamos a ver la primera instrucción. Primera instrucción que debo de saber para la guerra es rendirnos ante Dios. Vamos a Éxodo, capítulo 17, versículo 8 hasta el versículo 16. Y dice así la palabra de Jesús: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Redefín, y dijo a Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec, a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. ¿Sabes, hermano? Amalec representa la carne o el pecado del mundo. Pueblo de Dios, por ser cristianos, te van a hacer la guerra. Puede ser que la esposa te haga la guerra. Puede ser que la familia te haga la guerra, que los hijos te hagan la guerra, que los padres te hagan la guerra, que los amigos te hagan la guerra. Todo lo que tenga que ver con Jesús, todo lo que tenga que ver con la palabra o por vivir una vida santa, van a hacerte la guerra, pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer, pueblo de Dios? Lo primero que tengo que hacer
en esta primera instrucción es rendirme ante Dios. Debemos de rendirnos ante Jesús para que Dios nos dé la victoria. Lo segundo que tengo que hacer es usar la espada. En el versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Sabes? La espada es un tipo de la palabra de Dios, es símbolo de la palabra de Dios. ¿Sabes, pueblo de Dios? Cuando el pueblo de Dios salía a una guerra, iban los sacerdotes frente a ellos, o sea, sobre el arca de oro, los sacerdotes iban delante del pueblo de Dios. Y esa es una gran bendición, porque ir al frente del ejército de Israel cargando el arca de oro en cada batalla. El arca de la alianza era el símbolo de la presencia de Dios. Cuando la cargaban al frente del ejército, esto significaba que Dios iba al frente de Israel para darle la victoria en cada batalla. Es por eso que Israel ha salido adelante. ¿Sabes? Jesús nos guía a cada paso y a cada momento con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer la guerra, pero a nuestras propias fuerzas, a nuestro propio entendimiento, y no es así, pueblo de Dios. O sea, ¿cómo tengo que vencer? Y tienes que recordar que la guerra no es contra tu familia, no es contra los amigos, no es contra los compañeros. La guerra es contra principados y potestades. Tienes que tener en cuenta, pueblo de Dios, este primer principio. ¿Qué debo de hacer? Rendirme a Dios, si es que quiero ganar la batalla, pueblo de Dios. Segunda instrucción que debo de saber para ganar la guerra es la oración. Vamos a Josué, capítulo 10, versículo 1 al 15. Y dice la palabra de Dios así: cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos los hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Jamón, rey de Hebrón, Piream, rey de Jarmut, Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayúdame, combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut y el rey de Laquis, el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron malos que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal.
¿Sabes, pueblo de Dios? Entonces, segunda instrucción que debo de saber para ganar la guerra es la oración. Cuando tú y yo nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Jesús, el diablo empieza a temblar, porque sabe la capacidad que tú tienes en Cristo Jesús. Cuando el enemigo quiera acabarte, va a empezar a rodearte y acercarte, así como a Josué. Todos estos reyes lo rodearon y lo cercaron. La oración los mantenía fortalecidos y confiados que saldrían victoriosos de esa guerra, hermano. Tan pronto como conquistaron a Jericó y a Jai, 5 reyes amorreos atacaron a Vagón para castigarla y bloquear el avance del pueblo. Y a veces el enemigo va a querer bloquearte, pueblo de Dios. El enemigo te va a querer paralizar, hermano. El enemigo va a usar todas sus estrategias con la finalidad de que tú no avances. Y esto es lo que estaba haciendo todo este pueblo. Todos estos reyes estaban haciendo, querían bloquear el paso a Josué y a todo el pueblo de Israel. Esto ilustra de manera similar que Satanás forja armas para luchar contra los que salen a conquistar por Cristo. Si tú y yo, hermano, no evangelizamos y no anunciamos las buenas nuevas a nuestra familia primeramente, ¿qué crees? El enemigo te está acercando y no te va a dejar avanzar. ¿Sabes cuál es lo más triste? A veces quieres salir a la guerra sin armas. A veces queremos ir a la guerra sin oración, sin ayuno, sin lectura. O sea, no tomamos este principio, no tomamos estas armas que Dios dejó. ¿Sabes cuál es la arma más poderosa que Jesús dejó al cristiano? Es la oración. O sea, ni siquiera un arma de alto poder tiene la capacidad de un alcance de lado a lado. De lado a lado, haz de cuenta de aquí a China, ¿no? La oración tiene la capacidad de llegar de aquí hasta la eternidad, hasta donde está Jesús. Queremos ir a veces a evangelizar sin oración y de seguro, ¿qué crees? Que vamos a perder esta batalla. ¿Por qué? Por no seguir esta instrucción. Recuerda, pueblo de Dios, que es una guerra. O sea, no estamos jugando, hermano. Es una guerra, pueblo de Dios. Para esto vamos a pasar a la tercera instrucción que debo de saber para la guerra, y es la obediencia. Vamos a Josué capítulo 6, versículo 1 al versículo 18. Y dice así la palabra de Jesús. Entonces, tercera instrucción que debo de saber para la guerra es la obediencia. Josué 6, del 1 al 18 dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día darás 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, y les dijo: Llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevan bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo. 7 sacerdotes llevando 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, aquí es la clave, pueblo de Dios, y Josué mandó al pueblo, o sea, la obediencia: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí posaron la noche. Y Josué
se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todo lo que esté en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, dice la palabra de Jesús. Entonces, tercera instrucción que debo de saber para la guerra, si es que quiero ganar, es la obediencia. ¿Sabes, pueblo de Dios? En el ejército mexicano hay una palabra que ellos usan, que es la obediencia también. Y dice así: tan noble es mandar como obedecer, y mandará mejor quien sepa obedecer. Noble es decir, quiere decir que se conduce de fe, con generosidad y lealtad, que no se presta a engaños, que tiene la habilidad para adaptarse a cualquier forma de vida. O sea, esto tiene que ver que tenemos que estar o ser dóciles, mansos a la orden que se nos da. Pueblo de Dios, esto no debe de ser un problema para nosotros. Depende de la relación que tú y yo tengamos con Jesús, eso va a ser la forma en las cuales tú y yo nos vamos a conducir. Jericó aquí era una fortaleza. Josué le dijo al pueblo: guarden silencio, y a la séptima vuelta griten, y vieron cómo cayeron los muros en Jericó. Así en nuestras vidas, cuando obedecemos, veremos cómo caerán las fortalezas que se levantaron contra nosotros, o cualquier argumento que el enemigo levantó en nuestras vidas, Dios los va a derribar. Esto sucede cuando hay obediencia, pueblo de Dios. Cuando los pastores, es decir, las autoridades nos dicen: vamos a ayunar o vamos a orar, si tú y yo no obedecemos, hermano, ¿cómo queremos que se derriben estas fortalezas? Todo está en la obediencia, pueblo de Dios. ¿Sabes? Hubo un hombre que parte del pueblo de Dios, esto es triste, Dios le dio unas instrucciones, que cuando conquistaran ese pueblo, que no tomaran nada del anatema. Anatema significa maldición. Acán perdió la batalla. ¿Por qué? Por no seguir esta tercera instrucción, porque no obedeció. Vamos a Josué, capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer primero a ver qué dice. Y dice así la palabra de Jesús: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. De ahí vamos hasta el versículo 21. Y dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué es lo que hizo este hombre acá? No acató esta tercera instrucción, y por causa de no acatar esta instrucción o seguir las instrucciones de Dios, ¿qué crees? Perdió la vida, hermano. ¿Por qué? Por desobediencia. Por eso cuando Jesús nos da instrucciones, las tenemos que seguir tal cual son, al pie de la letra. Pues vamos a pasar a la cuarta instrucción que debo saber para la guerra, es que tengo autoridad. Tú tienes autoridad, pueblo de Dios. Vamos a Éxodo, capítulo 14, versículo 1 al versículo 15. Entonces aquí en Éxodo
Vamos a leer y dice la palabra de Jesús así. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Jariot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que al pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de dejar ir a Israel, porque no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército. Los alcanzaron, acamparon junto al mar, al lado de Pin Jajirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces vamos al versículo 23 y dice así: y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de caballo. Fueron estos hombres totalmente derrotados por el pueblo de Dios. Claro, Dios lo hizo a través de su poderío. Entonces, cuarta instrucción que debo de saber para la guerra es que tengo autoridad. La situación, pueblo de Dios, de un líder no es fácil. Debemos tener carácter para decirle al pueblo y confrontarlo si es que anda mal. El pueblo de Dios a veces hay que disciplinarlo. La mayoría lo vamos a entender con este ejemplo. Pueblo de Dios, recuerda que somos padres de familia. Si ves a tu hijo que hace algo indebido, le llama la atención, lo exhortas o en su caso lo disciplinas. Depende de la edad, es el trato que tú y yo le vamos a dar. Jesús sabía que en su iglesia, que unos eran corderos y otros eran ovejas. O sea, una oveja es considerado de 1 año en adelante y un corderito es de meses. Entonces, el trato que Jesús les da es de acuerdo a su crecimiento espiritual. Jesús sabe que los corderos son los recién nacidos, o sea, los recién convertidos, y las ovejas son los más maduros. Entonces, Jesús trata a Pedro de acuerdo a su madurez espiritual. Un padre trata a sus hijos de acuerdo a sus edades. Cuando Pedro le dice: Jesús, ven, yo digo que no vayas a la cruz. Prácticamente lo que Jesús le estaba diciendo: Pedro, no te sientas mejor que tus hermanos. Por eso Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Así le dijo a Pedro. Le habló fuerte. ¿Pero por qué le habló de esa manera? Por su edad. Porque sabía que ya era un hombre que tenía una edad, que ya llevaba tiempo caminando con él. Entonces, de acuerdo a la edad, es de acuerdo al trato que se les tiene que dar. Un cordero necesita un cuidado especial. Es menos de 1 año. Si un cordero come trigo, el cordero empieza a inflarse y corre el riesgo de morir. Por eso necesitan cuidados especiales. El cordero necesita cuidados especiales, que lea su Biblia, o sea, los recién convertidos, que se congregue, que ore, que ayune, que diezme, etcétera, porque aún no entiende los propósitos de Dios. Los corderos se mueven por emociones, pueblo de Dios.
Y el pastor debe ser diligente y saber distinguir cuando deja de ser un cordero y se vuelve una oveja. Cuando hay autoridad, el pueblo de Dios se va a sujetar y debemos usar la palabra de la forma adecuada, no para espadearlos, hermano, no para herirlos ni atacarlos. Tenemos que usarla de forma adecuada para confrontarlos, para bendecirlos, para fortalecerlos, para animarlos, para exhortarlos. Vamos a pasar a la quinta instrucción que debo de saber para la guerra. Y quinta instrucción es consagración y ayuno. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38 y dice así: Ana da testimonio del Redentor. Versículo 36 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Sabes, hermano? Es una mujer que siempre se dedicó a la consagración, al ayuno y a la oración. Y siempre, hermano, Dios le daba la victoria, hermano. La consagración es un acto por medio del cual se dedica al servicio de Dios. El ayuno, en los tiempos de Jesús, ya lo practicaban, hermano. Vamos a Mateo 4, del 2 al 4. Y dice así la palabra de Jesús: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Entonces, Jesús mismo ayunó durante un periodo de la tentación, durante 40 días. ¿Sabes por qué Jesús siempre tuvo la victoria en la guerra, hermano, espiritual? ¿Sabes por qué Jesús siempre se mantuvo firme? ¿Sabes por qué Jesús siempre ha vencido? Porque Jesús, primera instrucción, se sujetó. Segunda instrucción, Jesús era un hombre de oración. Tercera instrucción, Jesús fue obediente. Cuarta instrucción, Jesús tenía autoridad. Quinta instrucción, Jesús era un hombre de ayuno, un hombre de oración. Entonces, por lo consiguiente, Jesús ganó esta guerra, pueblo de Dios. Hay un documental que se llama Una guerra no convencional. Esta documental habla sobre el país de Uganda. Entonces este documental trata de que había un guerrillero y todo el ejército de Uganda y todos los habitantes lo tenían considerado como un hombre invencible. Pero era porque este guerrillero había hecho pacto con Satanás. Entonces este guerrillero, cada vez que llegaba al ejército, ¿qué crees? Huía. Y ellos no se explicaban cómo es que este hombre tenía toda la información que iba a llegar con el ejército por él. O sea, antes que el ejército, él ya estaba informado y salía huyendo. Entonces este hombre secuestró a un orfanatorio y cada mujer que secuestraba la hacía su mujer, la hacía su esposa. Entonces para este hombre secuestró un orfanatorio a 130 jovencitas, solamente devolvió a 100, se quedó con 30 y todas las hizo sus esposas. Entonces llegó un momento que este hombre levantó fortalezas. Una fortaleza es un poderío militar. Hablando en lo espiritual, es un poderío que el enemigo levanta en cierto punto estratégico. Entonces este hombre levantó 3 puntos estratégicos para hacer guerra a ese país. Entonces este hombre tenía dominado Uganda. Cuando este hombre levanta esas fortalezas, había un río donde llegaba la gente y bebía agua y moría. Pasaban por un lugar y morían. Entonces llega el momento que llegan unos cristianos como pueblo de Dios. Ellos sabían, esta guerra
no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, para que los cristianos supieran el origen del problema, de dónde provenía, porque este hombre no lo podían agarrar, ellos se metieron en oración y en ayuno. O sea, ellos llevaron estas instrucciones, se sujetaron a Dios, se rindieron ante Dios, porque ellos sabían, si quiero ganar esta guerra, si quiero ganar esta batalla, me tengo que sujetar a Dios, a Jesús. Lo segundo que hicieron es que eran hombres cristianos de oraciones, mujeres de oraciones. Eran, tercera instrucción, hombres y mujeres obedientes. Cuarta instrucción, ellos tenían autoridad. Y quinta instrucción, eran hombres y mujeres de ayuno. O sea, un pueblo poderoso, hermano. Entonces se metieron en oración y ayuno, y Dios le muestra a un pastor en una visión el mapa de Uganda cubierto de sangre. Entonces este hombre le dice: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esta visión? O sea, ¿por qué vi este mapa cubierto de sangre? Y Dios le contesta y le dice: es que este país está bajo el poderío de Satanás. Él ha levantado fortalezas en este lugar y está bajo su dominio. Entonces, para que el pueblo de Dios derribara todo argumento y toda fortaleza que levantó el enemigo, tenían que orar y ayunar. Y es así como se caen las fortalezas. Ahora, ¿cómo es que este hombre se daba cuenta que el ejército de Uganda iba a atraparlo? Es porque él tenía un demonio. Entonces, ellos se comunicaban, le hacían saber, se pasaban la información los demonios y le hacían saber: sabes que viene por ti, y es como salía huyendo. Entonces, cuando derriban estas fortalezas, es como ya empiezan a atrapar a este hombre. Porque ellos sabían, la guerra no es contra este hombre, la guerra es contra el enemigo, contra principados y potestades de las regiones celestes. Y es así como atraparon a este individuo. ¿Pero por qué? Porque siguieron estas instrucciones. Pues la honra y la gloria es para Jesús, pueblo de Dios. Shalom, linda noche.